Muy buenos días a todos. Es un gusto que se hayan unido esta mañana aquí con nosotros para iniciar este webinar tan interesante que a través de la ISGE se ha preparado. A nombre del profesor Andrea Genesani, presidente de la Sociedad Internacional de Ginecología Endocrinológica, pues les damos la más cordial bienvenida. Y hoy vamos a tener dos grandes amigos y ponentes y me voy a permitir compartir mi pantalla para poder dar inicio. Nuevamente muy agradecido a todos los que se han unido ya a este webinar de la ISGE. Para los que no me conocen, mi nombre es Cuauhtémoc Celis González y pues tengo el honor de pertenecer al board de la Sociedad Internacional de Ginecología Endocrinológica. Como he comentado, la mujer en esta etapa de la vida sufre cambios, algunos que tenemos muy bien ubicados y podemos dar un seguimiento clínico específico. Sin embargo, hoy hemos escogido dos tópicos de los que frecuentemente acude la mujer a nuestra consulta y que justo daré una introducción. Como ustedes saben, los cambios en la edad, la senescencia implica la detención esencialmente irreversible de la proliferación celular, hay un aumento en la producción de proteínas, hay una resistencia a la apoptosis y actividad metabólica alterada. Las células senescentes se acumulan en múltiples tejidos como resultado del envejecimiento cronológico, especialmente después de la mediana edad y en tejidos fundamentales para la patogenia de las enfermedades crónicas, que justo hoy hablaremos de dos importantes. Vean ustedes cómo la relación entre la tiroides, el ovario, el hígado y las acciones de la hormona, es decir, la hormona tiroidea tiene una relación específica tanto con el ovario a nivel renal y a nivel hepático, donde tienen papeles fundamentales las globulinas transportadoras, los andrógenos, y evidentemente es importante y seguro hoy podremos discutir un poco sobre eso. Vean en esta publicación de Climateric, en el estudio SWAN se pudo demostrar cómo la TSH se encuentra de manera normal en el 9.6 de las participantes de este estudio, conocido como el estudio del cisne, más común en mujeres mayores de 50 años. Vale la pena destacar que el hipotiroidismo subclínico como cuadro más relevante, hay elevación de los valores séricos de la TSH por arriba de 4 o 5 miliunidades internacionales. Particularmente en la posmenopausia hay un aumento del riesgo de osteoporosis y de enfermedad cardiovascular asociado, desde luego, a esta glándula. Y por otro lado, pues la menopausia no es solamente síntomas vasomotores. Hoy precisamente trataremos, como lo ven en esta diapositiva, publicado en el Nature's Review de Endocrinology, por el grupo justamente del profesor Genesani, y el peso y los cambios metabólicos, donde la mujer tiene siempre ganancia de peso, hay incremento de la adiposidad visceral e incremento de la circunferencia de la cintura, de tal manera que el tejido adiposo, como se observa en este trabajo que me parece espléndido, la grasa subcutánea abdominal, como ven en la parte amarilla, existe una disminución de los estrógenos, hay aumento del tejido abdominal, el perfil metabólico es desfavorable, existe un proceso de inflamación y riesgo cardiovascular. Y por otro lado, el depósito de la grasa en la zona tiene un efecto desde luego contrario, donde disminuye la inflamación y el riesgo cardiovascular. De ahí se han hecho diferentes publicaciones como esta que se llama Entendiendo la ganancia de peso en la menopausia, y que este tejido graso precisamente, este acúmulo de ácidos grasos libres, pues te da una serie de cambios que seguramente los profesores tratarán. Vean cómo solamente con 5 a 10% de la pérdida de peso femoral, quisiera mostrar sobre todo el color rojo, cómo la mortalidad en la mujer disminuye 20%,
con disminución total, 30% de muertes relacionadas con diabetes y 40% en muertes relacionadas con cáncer, con solamente 5 a 10% de la disminución. Desde luego el impacto en lo que se llaman los 7 cambios en el estilo de vida, y que para eso hemos invitado a 2 espléndidos profesores latinos. En primer lugar, el doctor Luis Hernández Guzmán, quien nos hablará de tiroides y envejecimiento. Él tiene un posgrado en ginecología y obstetricia por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, tiene un posgrado de endocrinología ginecológica en la Universidad de Miami, en Estados Unidos. Es expresidente de la Asociación de Ginecología y Obstetricia de Guatemala, de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Climaterio y Menopausia, de FLACIM, y actualmente es presidente de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, de la FLASO. Y a continuación, una vez que el profesor Hernández termine su presentación, abordará el tema de obesidad y menopausia. ¿Qué debe hacer el ginecólogo? El doctor Jubel Canaval Erazo de Colombia, quien es médico cirujano de la Universidad del Valle de Cali en Colombia, especialista en ginecología por la Universidad del mismo Valle de Cali, tiene diferentes áreas de expertise como especialista en administración de salud por la Universidad de Medellín y es profesor de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle en diferentes departamentos, en ginecología y obstetricia, en medicina familiar y en el departamento de geriatría. Y actualmente es el presidente de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Climaterio y Menopausia. Nuevamente, a nombre de la Sociedad Internacional de Ginecología, de la Sociedad de Ginecología Endocrinológica, pues les damos un agradecimiento muy particular y le cedo la palabra al profesor Luis Hernández para que inicie su charla. Buenos días. Quiero agradecer a ISGE y a los organizadores la oportunidad de compartir con ustedes un tema que es de mucha importancia a nivel del cuidado de la salud de la mujer que integra en esta oportunidad a ISGE, a FLASOG y a FLACIM, porque es importante destacar todos esos cambios metabólicos que suceden en la mujer en la etapa de la menopausia. Y en lo que a mí compete, tocaré el tema de tiroides y menopausia. Ya el doctor Celis me sirvió de plataforma para mencionar la importancia que tiene la glándula en todo el organismo y vale la pena destacar que cuando hablamos de tiroides tenemos que comenzar mencionando un aspecto importante. Hay dos glándulas dos hormonas que se producen en la glándula tiroides. Por un lado, la tiroxina, que es la T4, y por el otro lado, la triiodotironina, que es la T3. Estas hormonas tienen mucha injerencia en todo nuestro cuerpo porque sabemos y entendemos que en todo nuestro cuerpo tenemos receptores que responden a estas hormonas. La T4, que es la precursora, se produce totalmente en la glándula tiroides, pero la T3 se produce un 20% en la glándula tiroides y en un 80% por la transformación de T4 en T3 en tejidos del resto del cuerpo, generalmente en el hígado. De tal manera de que tenemos que, para hablar del complejo tiroides, mencionar dos aspectos a considerar. Por un lado, que cuando hablamos de la glándula tiroides, la producción de las hormonas por esta glándula tiene una injerencia importante en la participación de la tirosina y del yodo, que ayudan a producir estas hormonas y que generalmente, como buena glándula de secreción interna, luego la distribuye a todo el torrente circulatorio y a cada célula de nuestro cuerpo. Pero por el otro lado, es importante destacar la influencia que la hipófisis anterior tiene sobre la glándula tiroidea a través de producir la hormona estimulante del tiroides, que es la responsable de modular y de aumentar o disminuir la producción de T3, T4, dependiendo del comportamiento de la mujer. De tal manera de que
Importantemente destacar que la glándula tiroides nos sirve para tres cosas. Uno, contribuye con el crecimiento. Número dos, con el mantenimiento de una buena parte de las funciones del organismo. Y tal vez algo de mucha importancia es la regulación que tiene sobre el metabolismo de muchos de nuestros órganos. De tal manera de que, así como hablamos en la mujer, en el campo de la ginecología, de un eje hipotálamo, hipófisis gonadal que debe de estar en perfecto equilibrio, también tenemos un eje que es el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. Obviamente, el comportamiento y el compartimiento de la actividad hormonal de la hipófisis anterior permite que haya una comunicación e interrelación entre tiroides y FSH y LH para su influencia sobre ovario. De tal manera de que tiene que estar el complejo del eje hipotálamo, hipófisis, tiroides en constante equilibrio, en donde podemos ver que puede haber una alteración a nivel del hipotálamo, puede haber una alteración a nivel de la pituitaria, hipófisis anterior particularmente, y también a nivel de la glándula tiroidea, por supuesto que sí. Y cualquier alteración a cualquiera de los tres niveles nos va a permitir mostrar los tres tipos de hipotiroidismo que existen. El hipotiroidismo primario, que sucede en la glándula tiroidea y que es ocasionado por un impacto del comportamiento inmunológico de la mujer en la gran mayoría de veces y que incide sobre la alteración en la producción de T4 y T3 que trae como resultado la estimulación de la hipófisis anterior para producir más hormona estimulante del tiroides. Luego, el hipotiroidismo secundario, que no sucede en la glándula, sino que sucede particularmente en la hipófisis anterior, que no produce la hormona TSH, y esto lleva a una poca segregación en la cantidad de hormonas tiroideas que vuelve como un círculo a intentar que haya mayor producción de TSH. Y por el otro lado, el hipotiroidismo terciario, que casi no se da, pero que es una afectación del hipotálamo, que es el responsable de producir los factores liberadores de tirotropina, que son los responsables directos de estimular a la hipófisis anterior para que ahí se produzca la hormona estimulante del tiroides. De tal manera de que tiene que haber un equilibrio en la actividad de estos tres componentes del eje. ¿Cuál es la causa del hipotiroidismo? Pues sabemos que en buena parte es un problema de tipo inmunológico, autoinmune. Por esa razón, la enfermedad de Hashimoto es la más común responsable del hipotiroidismo. Es una enfermedad que está caracterizada por atacar el sistema inmunitario a través de que los linfocitos T impactan y atacan a la glándula tiroides, lo que produce una inflamación en la glándula, pero adicionalmente un daño de la célula de la glándula tiroidea, lo que trae como resultado una alteración en la producción de T3, T4 y la respuesta de la hipófisis aumentando la actividad de la hormona estimulante del tiroides, porque al estar hipofuncionando la glándula, la glándula tiroidea, la hipófisis anterior hace el esfuerzo por lograr un mejor trabajo en la producción de hormonas, aumentando la hormona estimulante del tiroides. Esto, por supuesto, como lo decía el doctor Celis, sucede a cualquier edad, pero es mucho más frecuente en mujeres de mediana edad y muy cercanas al final de la etapa reproductiva, y lo vamos a ver más adelante en las diferentes publicaciones. No podemos dejar de vista el hecho de que también incide en en el metabolismo del tiroides, la presencia o la utilización de medicamentos como las estatinas y los beta bloqueadores que interfieren en ese metabolismo de la tiroides y que reducen el traspaso de T4 a T3. Lo incongruente del tema es que cuando hablamos de estatinas, sabemos que las estatinas, independientemente de cuál sea, son tratamientos que se dan para la hipercolesterolemia, pero también
cuando nosotros encontramos elevados los niveles de colesterol sin una otra causa aparente, podemos evidenciar que muchas veces esta hiperlipidemia, esta hipercolesterolemia se da por una baja actividad de la glándula tiroidea. Entonces se vuelve un círculo vicioso en donde el hipotiroidismo es responsable de alteración de la actividad de la glándula, pero el darle el tratamiento con estatinas también contribuye a interferir en el metabolismo de esto. Cuando hablamos de hipotiroidismo clínico, entonces sabemos que es el trastorno tiroideo más común en la mujer. Su prevalencia en una última publicación en el 2002 de Garbel dice que es de un 8 a un 10% a partir de los 40 años y que conforme la edad de la mujer va avanzando, aumenta la prevalencia de la enfermedad tiroidea arriba de los 60 años entre un 12 y un 15%. Por supuesto que la etiología del hipotiroidismo es muy importante, pero también hay que destacar el entorno de la mujer que lo está padeciendo, su historia familiar, sus antecedentes familiares, su historia genética en línea materna principalmente, el que haya ocasionado una tiroiditis posparto en alguno de sus embarazos, que la gran mayoría de veces pasa subclínica y que no es ni siquiera diagnosticada, mucho menos tratada, la diabetes mellitus tipo 1, porque sabemos perfectamente que el sobrepeso, la obesidad, el sobrepeso que encontramos en la mujer hipotiroidea hace que haya un aumento de la resistencia a la insulina y la resistencia a la insulina tiene un aspecto importante en el componente tiroideo, de tal manera que la diabetes mellitus influye en esto, insuficiencia de la glándula adrenal y en lo que nos toca una insuficiencia ovárica prematura, por supuesto. Y cuando en un escenario hipertiroideo se ha manejado mal las dosis de medicamento, también se puede llegar a un hipotiroidismo ocasionado por una mala concentración en el tratamiento impartido, es decir, un hipotiroidismo iatrogénico que es temporal y es simplemente de adaptar la dosis. De nuevo, una prevalencia a nivel mundial entre un 7 y un 10%, pero cuando hablamos de hombres y de mujeres, la relación es de 1 a 10. Por cada hombre que padece hipotiroidismo, hay 10 mujeres que lo padecen. Y juega un papel muy importante el contexto gestacional de la mujer, en donde un 5% de las mujeres embarazadas pueden tener hipotiroidismo. No hablo de antes del embarazo que contribuye con el componente de fertilidad, sino hablo de hipotiroidismo en la mujer que está embarazada y que diagnosticada o no puede comprometer su futuro posgestacional, dado que en un 7 a un 10% de los pospartos podemos encontrar hipotiroidismo, sobre todo subclínico. Y cada vez está más evidenciado que cuando la mujer llega a la menopausia en ese estado hipoestrogénico, casi una de cada 4 mujeres puede tener una alteración de su actividad tiroidea. De tal forma de que dentro de nuestro estudio de la mujer menopáusica, aparte de los que ya conocemos, se hace necesario hacerle un panel tiroideo para evaluar cuál es su comportamiento y vamos a ver después por qué. El estudio SWAN de 1994 que hizo el Instituto Nacional de Salud y que fue publicado de nuevo en el 2002 y en el 2003, hizo un SWAN multiétnico de 3,000 mujeres entre 42 y 52 años, final de la etapa reproductiva, transición menopáusica, en donde el 10%, una de cada 10, tenía una hormona estimulante del tiroides anormal. Pero de esa TSH anormal, 2/3 estaba elevada la TSH y 1/3 estaba disminuida, es decir, 60-65% hipotiroidismo, mucho más que el hipertiroidismo en esta edad. Y la encuesta nacional del examen de salud y nutrición NAN-Estrés muestra la importancia potencial que puede tener la utilización de anticuerpos antitiroideos, sobre todo para el pronóstico de ese hipotiroidismo,
se encontró una presencia de anticuerpos antitiroideos de entre un 15 y un 20% en mujeres entre 40 y 49 años, de nuevo, transición menopáusica, pero curiosamente se encontró más de 26% en mujeres arriba de los 80 años. Es decir, la edad influye en el aparecimiento silencioso de una alteración de la actividad tiroidea. Tanto así que la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos propuso que se hiciera un screening a toda mujer mayor que se encontrara en la transición menopáusica. Entre otras cosas, por su preocupación de que muchas de las mujeres que estaban siendo tratadas por la sintomatología climatérica realmente eran pacientes que podían tener hipotiroidismo no diagnosticado con las complicaciones que eso compete. ¿Cuáles son los factores de riesgo para hipotiroidismo? Antecedentes familiares, por supuesto, de problemas endocrinos, sobre todo en línea materna, tener más de 50 años, padecer una enfermedad autoinmune porque esto la está predisponiendo. Aquí estoy hablando de la enfermedad de Hashimoto como causa fundamental de un gran porcentaje de hipotiroidismo, pero estoy hablando también de todas aquellas enfermedades del colágeno, artritis reumatoidea, lupus eritematoso, esclerosis múltiple, que también pueden inducir a un incremento en la prevalencia de hipotiroidismo. Haberse sometido, por supuesto, a radiación en el cuello, esto impacta negativamente al afectar las células de tiroides y, por supuesto, de la producción de hormonas tiroideas. Algunos tratamientos como el litio, la miodarona, el interferón, principalmente el interferón beta 1B, que es tratamiento para esclerosis múltiple, puede ser causante de hipotiroidismo. Y recordemos lo que mencionábamos en un principio, las estatinas y los beta bloqueadores también. Una mala dieta que contenga poca cantidad o que tenga no las concentraciones adecuadas de yodo puede ser responsable de dañar la glándula tiroidea y determinar cualquiera de los dos extremos de la enfermedad. Y por supuesto, como hablábamos de embarazo, el síndrome de Sheehan afecta directamente a la glándula hipofisiaria. Recordemos que son pacientes que se quedan amenorreicas, se altera el eje hipotálamo-hipófisis gonadal. Esto sucede después de una hemorragia, sobre todo severa durante el posparto, pero definitivamente ese insulto al eje hipotálamo-hipófisis gonadal paralelo al insulto del eje hipotálamo-hipófisis tiroides también es responsable y no podemos dejar de lado algunos trastornos genéticos como el síndrome de Turner y el síndrome de Down. Y en la línea número 2, las mujeres que tienen más de 50 años, que están en menopausia, que son nuestro grupo objetivo en esta oportunidad. ¿Por qué en la menopausia hay un desequilibrio tiroideo? Pues porque al final de la etapa reproductiva, en la transición menopáusica, con ese agotamiento folicular, ese hipoestrogenismo secundario al agotamiento folicular, favorece que haya una respuesta y una reacción de la hipófisis anterior, produciendo mayor concentración de FSH y de LH, pero particularmente de FSH, lo que en algunos casos favorece que haya mayor secreción de hormona estimulante del tiroides, que conforme el tiempo pasa se va aumentando. ¿Y por qué hay más hipotiroidismo a esta edad? Por dos condiciones. Por un lado, la alteración fisiológica del eje hipotálamo-hipófisis gonadal que vemos al final de la etapa reproductiva, el impacto sobre el sistema endocrino, una mayor susceptibilidad a las alteraciones de la autoinmunidad. Y aquí rescato este párrafo que estaba en una de mis primeras diapositivas, en donde hay una enfermedad autoinmune encaminada a que los linfocitos T chocan, atacan y provocan problemas sobre la glándula tiroidea. Y esto se sucede en la transición menopáusica con mayor propensión. El problema es que cuando tenemos a una paciente en el consultorio,
La cantidad de síntomas de déficit de hormonas tiroideas es muy similar a los del déficit de estrógenos. Por el lado izquierdo de su diapositiva podemos ver a aquella paciente que llega con cansancio, con agotamiento físico, con ganancia de peso, con resequedad de piel, con uñas resquebradas, pero también con alteraciones de su sistema emocional, con problemas de capacidad de procesamiento de ideas, con irregularidad del ciclo menstrual. Y por el lado derecho, si nosotros vemos todos los síntomas del déficit estrogénico, a excepción de los síntomas vasomotores del número 2 para abajo, alteraciones en el sueño, depresión, etcétera, son exactamente los mismos. De tal manera que cuando nosotros vemos y comparamos los síntomas de una y otra enfermedad al final de la etapa reproductiva, vamos a encontrar que existe una conexión directa, una conexión bidireccional entre hipotiroidismo y menopausia, que potencializa una enfermedad a la otra y viceversa, para implicar una mayor morbilidad en la mujer durante esta etapa. ¿Qué es lo importante de diagnosticar y de tratar adecuadamente el hipotiroidismo? Pues que en la transición menopáusica y en el periodo posmenopáusico comienzan a presentarse las consecuencias que comprometen la salud de la mujer en esta etapa. Dos de las más importantes, osteoporosis y enfermedad cardiovascular. Y cuando pensamos en tiroides, la tiroides alterada incrementa el riesgo de pérdida de la densidad ósea? La respuesta es sí. Y ya sabemos perfectamente que la menopausia aumenta el riesgo por hipoestrogenismo de osteoporosis, de tal manera de que ambas enfermedades pueden desencadenar y, lo que es peor, potencializar más el efecto sobre hueso. ¿Qué sucede en la mujer cuando llega a la menopausia y al hipoestrogenismo en el sistema cardiovascular? Disminuye su producción de óxido nítrico, aumenta su prostaciclina, modifica sus valores de presión arterial, modifica su peso también. Hay un aumento y una ganancia de peso que aumenta la posibilidad de resistencia a la insulina, que aumenta el riesgo cardiovascular y, por supuesto, la posibilidad de desarrollar diabetes. De tal manera de que si esto lo hace la enfermedad cardiovascular, el hipoestrogenismo, pero el hipotiroidismo, ya lo decíamos antes, también es responsable de alteración del perfil de lípidos, principalmente triglicéridos, colesterol malo, HDL, colesterol HDL, LDL y colesterol total. Por supuesto que, de nuevo, la menopausia y el hipotiroidismo desencadenan y progresan una enfermedad cardiovascular. De tal forma que no es que debemos de dejar de ponerle atención al manejo de la mujer en la menopausia, sino que debemos de buscar hacer un diagnóstico, aunque sea por exclusión de hipotiroidismo, para dejar tiroides por un lado y tratar solo la menopausia, o para tratar las dos enfermedades que se nos presentan en el afán de mejorar la calidad de vida de la mujer. Decíamos que incrementa el riesgo cardiovascular. Aquí hay una publicación de Rodondi, que, buscando cómo el hipotiroidismo subclínico puede impactar en el sistema cardiovascular, él mostró 11 estudios prospectivos con más de 50,000 mujeres, hechos en diferentes países y en diferentes escenarios mundiales, Europa, Australia, y encontró que el 6.2 en diferentes continentes, que el 6.2% de las pacientes tenían un hipotiroidismo subclínico, y lo catalogó como aquel hipotiroidismo que tenía una TSH entre 4.5 y 19.9, que para mi particular entender, 19.9 ya es una concentración extremadamente alta, pero tenía sus niveles de T4 normales. Entonces encontró que la TSH arriba de 10 incrementaba el riesgo de enfermedad coronaria, el riesgo absoluto,
y por supuesto también el riesgo de mortalidad, el riesgo absoluto de mortalidad, de tal manera de que él proponía que era importante mantener eutiroidea a la mujer en esta etapa. Sin embargo, la ausencia de sintomatología no excluye el diagnóstico. Nosotros tenemos la obligación en nuestro interrogatorio y en nuestro examen de buscar otras condiciones y otras sintomatologías que teóricamente no implican hipotiroidismo, pero aquellas mujeres mayores que tienen problemas de memoria, que tienen depresión, que tienen alguna enfermedad cardiovascular, que a la hora de hacerle su paneo de laboratorios tiene una hiperlipidemia con aumento de colesterol, de triglicéridos, de HDL, de LDL, con aumentos de prolactina y de otros exámenes, automáticamente deberíamos de pensar en hipotiroidismo. Y si no le hemos hecho exámenes, entonces hacerle T4 libre y TSH, que son las más importantes. El laboratorio nos debe de arrojar una TSH mayor de 10 miliunidades por litro, con una T4 libre que esté con valores por debajo de lo normal. Anticuerpos antitiroideos depende mucho de lo que querramos, porque nos va a poder identificar una tiroiditis previa autoinmune y esto incide en el futuro de la paciente con actividad tiroidea alterada. Cuando evaluamos hipotiroidismo subclínico, tal vez es cuando más campo tiene utilizar también los anticuerpos antitiroideos. ¿Cuál es la diferencia del hipotiroidismo clínico y el subclínico? Que la hormona estimulante del tiroides va a estar elevada en los dos, pero que en el hipotiroidismo clínico la T4 está con valores por debajo de lo normal, mientras que en el hipotiroidismo subclínico vamos a encontrar T3, T4, T4 libre principalmente, completamente normales. Cuando tenemos una TSH sobre lo normal con un T4 libre normal, esto pareciera poco frecuente, sin embargo, vamos a encontrar hipotiroidismo subclínico en muchas pacientes. Nosotros que nos dedicamos a climaterio y menopausia casi en exclusividad, hemos visto que pacientes que llegan con sintomatología climatérica, entre comillas, cuando le pedimos su panel tiroideo, encontramos que la TSH está por arriba de lo normal. Y vemos T3 libre y T4 libre que están completamente normales. Eso en la práctica propia sucede más o menos en 1 de cada 5 mujeres que consultan por climaterio. Sin embargo, Biondi decía que la prevalencia en mujeres entre 55 y 60 es de 10% y que arriba de los 60 años se duplica a un 20%, 1 de cada 5. Cuando estamos ante una TSH que está por arriba de lo normal, con una T4 que está normal, en condiciones óptimas, si no hay necesidad, no demos tratamiento. Repetimos T4 libre y TSH entre 3 y 6 meses después y ahí tomamos la decisión de iniciar el tratamiento. Y el mismo Biondi decía que la presencia de anticuerpos predice la progresión del hipotiroidismo. Curiosamente, 2/3 de las pacientes que tienen anticuerpos positivos con una TSH elevada y una T4 normal se vuelven hipotiroideas en los siguientes 5 años, con o sin tratamiento, pero que 1 de cada 4 con anticuerpos positivos mantiene ese hipotiroidismo a lo largo de los años y por supuesto se convierte en una hipotiroidea clínica que debe de ser tratada. ¿Tratada con qué? Con levotiroxina. Antes, hoy y después, probablemente la levotiroxina va a ser el tratamiento de elección, porque es eficaz, porque hay mucha experiencia en relación con el uso de la misma, porque su administración es fácil, porque su absorción intestinal es adecuada, porque tiene una vida media larga, la dosis debe de ser de 1.6 microgramos por kilo de peso. De tal manera de que al iniciar el tratamiento nosotros deberíamos de hacer una evaluación de TSH entre 4 y 8 semanas para ponderar si hay necesidad de cambiar la dosis. Si llegamos a la dosis adecuada, entonces un control periódico de TSH y de T4 libre también, pero predominantemente de TSH, cada 12 meses se hace mandatorio.
Cuando estamos ante un hipotiroidismo subclínico con una TSH entre 4.2 y 10, debemos de considerar el tratamiento si y solo si hay síntomas de hipotiroidismo, los que mencionamos anteriormente, si hay anticuerpos positivos o si bien la paciente adicionalmente en su entorno tiene alguna comorbilidad que pueda incrementar su riesgo. Y por supuesto, en la paciente que es muy mayor, ideal y tenemos un hipotiroidismo subclínico, podemos tomar la decisión de darle tratamiento. De tal manera de que como corolario podemos mencionar que debemos de ser muy cautos y acuciosos en el manejo de la mujer en la transición menopáusica, toda vez que podemos estar tratando la transición, pero estamos ante una enfermedad muy similar a la menopausia y que muchas veces pasa subdiagnosticada, lo que compromete la calidad de vida de la mujer porque aumenta su morbilidad y su comorbilidad alrededor de ella. Les agradezco mucho su tiempo y estoy abierto a las preguntas al final del simposio. Muchísimas gracias, doctor Celis. Un saludo especial a todos en Latinoamérica, en Europa, en otros continentes donde los están escuchando. Y estamos en un escenario de webinar de ISGE en relación a alteraciones en menopausia. Me corresponde obesidad y menopausia y lo que el ginecólogo debería manejar. La obesidad ha sido reconocida en el último tiempo como una epidemia mundial. Desafortunadamente, esto está ocurriendo casi que un porcentaje grande de mujeres viven en poblaciones donde el exceso de peso no genera mortalidad por sí sola, sino también factores de riesgo para una serie de enfermedades que van a afectar la calidad de vida de las personas. Los datos de la Oficina Europea de Estadística han mostrado que las mujeres obesas entre 45 y 64 años casi que representan un 23% en toda la Unión Europea. Esto es un porcentaje bastante importante. Y lo que podemos encontrar es que en la peri y en la menopausia, el porcentaje de mujeres obesas es 3 veces mayor que en un grupo de edad mucho menor, en edad reproductiva. ¿Cómo podemos evaluar la menopausia? Bueno, absorptiometría de rayos X de energía dual, como un DEXA, o una resonancia nuclear magnética. También podría hacerse un pesaje hidrostático, pletimografía para desplazamiento de aire y una serie de evaluaciones complejas. Pero la verdad es que en general entendemos que un IMC, que es el índice de masa corporal de 30 kilogramos por metro cuadrado, ya nos está mostrando un escenario de obesidad que correspondería al 120% del peso corporal ideal. Otra evaluación podría ser estimar verdaderamente el porcentaje de grasa corporal, que sería mucho más preciso. En condiciones normales, una mujer puede tener un porcentaje de grasa corporal que no debe ser mayor del 28%. Si este porcentaje es mucho mayor, pues estamos hablando de obesidad. Desde ese punto de vista, determinar el exceso de peso corporal, pues podemos utilizar perímetro de la cintura, que si es mayor a 88 centímetros, pues estamos hablando de que nuestra paciente tiene una obesidad abdominal. Pero también la relación cintura-cadera nos puede ayudar a mirar la relación entre grasa abdominal y peritoneal y podríamos utilizar el perímetro de la cintura, que se mide a nivel de la altura del ombligo, con el perímetro de la cadera, que se mide a nivel de las espinas ilíacas anteriores y superiores, ¿cierto? Y los valores por encima de 0.8 nos van a indicar que nuestra paciente tiene una obesidad androide y una obesidad abdominal. ¿Qué pasa en la menopausia? Pues se aumenta el riesgo de obesidad, los cambios hormonales, la contribución a que el tejido graso esté haciendo acúmulo de mayor cantidad a nivel abdominal y ese aumento de grasa corporal pues genera una respuesta básicamente a niveles bajos de 17 beta-estradiol que ocurren durante la menopausia. Y otras necesidades energéticas. De hecho, muchas de nuestras pacientes nos lo dicen. Me llegó la menopausia y estoy subiendo cada vez con mayor facilidad de peso. Ese aumento de grasa visceral se produce desde inclusive antes, unos 3 o 4 años antes de la menopausia, y se correlaciona de manera negativa con los niveles de estradiol. Bajan los niveles de estradiol, aumenta la grasa, pero de manera positiva con relación a FSH. Aumenta la FSH, aumenta la grasa. Desde ese punto de vista, pues la menopausia tiene un factor negativo en relación a la probabilidad de desarrollar obesidad.
Sabemos que los estrógenos hacen un control sobre la lipólisis porque incrementan la actividad de la lipasa a nivel del adipocito y eso aumenta también la actividad lipolítica de la adrenalina, que es un factor desfavorable. Muchos estudios han mostrado entonces que a medida que se disminuye el 17 beta estradiol y aumenta la FSH, las mujeres en pre y en perimenopausia aumentan entonces la probabilidad de desarrollar una obesidad y eso es una condición que favorece entonces a las mujeres en esta etapa de la vida. También se ha visto en modelos animales que a medida que cesa la función ovárica, la acumulación de grasa corporal se incrementa independiente de la dieta que reciba el animal en estudio. El exceso de peso corporal durante la menopausia se está relacionando con una serie de alteraciones como enfermedades cardiovasculares y metabólicas que no solamente aparecen como condicionante de factores adversos en la salud de la paciente, sino que también disminuyen la calidad de vida y la potencia sexual. Los factores de riesgo para padecer o para complicar durante una mujer que está en obesidad, pues es la enfermedad cardiovascular, llámese hipertensión arterial crónica, alteraciones de los lípidos, hiperglicemias, diabetes, también aumento de los marcadores inflamatorios y el síndrome metabólico se hace mucho más frecuente hasta una tercera parte de las pacientes. Esto también lo hemos visto con mayor incremento de posibilidades de un cáncer de mama, porque se ha visto que aumentos de peso de 10 kilogramos o un poco más desde la menopausia incrementan el riesgo de un CA de mama. Perder 10 kilogramos en la posmenopausia también se ha relacionado con disminución del cáncer de mama. Los estudios epidemiológicos definen obesidad usando índice de masa corporal, pero la obesidad, ya sabemos, por encima de 30 kilogramos por metro cuadrado, estamos considerando una paciente con obesidad. La podemos clasificar como clase 1 o como grado 1. Ustedes lo ven aquí en la diapositiva, entre 30 y 34.9. Estamos hablando de una obesidad grado 1, pero entre 35 y 49.99 hablamos de obesidad grado 2 o clase 2. Y ya por encima de 40 estamos hablando de una obesidad severa que sería grado 3. Las complicaciones por el exceso de adiposidad, la localización, distribución, esto pues depende también de otros factores ya individuales de cada paciente, genéticos, biológicos, socioeconómicos y condicionantes ambientales que hacen que de una u otra paciente podamos tener algunas consideraciones diferentes. Eso es importante que lo sepamos porque no siempre, digamos, con la misma medición podremos evaluar a todas nuestras pacientes. ¿Cuáles son las complicaciones de la obesidad en la menopausia? Pues el tejido adiposo es muy importante en todo lo que llamamos homeostasis energética. Así que cuando tenemos un exceso, ya estamos hablando de una condición disfuncional y por supuesto la predisposición a una serie de patologías como la gota, enfermedad de vesícula biliar, la apnea de sueño, el hígado graso no alcohólico, la diabetes tipo 2 o los trastornos metabólicos, el reflujo gastroesofágico. Pero también este exceso de grasa, no solamente la corporal, sino también la ectópica, pues es fuente de adipocitoquinas y mediadores inflamatorios que alteran el metabolismo de las grasas, alteran el metabolismo de la glucosa y eso genera riesgo cardiometabólico y mayor probabilidad de cáncer, pero menor expectativa de vida y se ha calculado en la menopausia entre menos 6 a 14 años. Un 20% de los cánceres se les puede atribuir relación directa con la obesidad, independiente del tipo de dieta que tengan las pacientes. Cáncer de colon, riñón, esófago, endometrio y mama están relacionados directamente con sobrepeso. Pero también tenemos que tener claro que nuestras pacientes con obesidad y sobrepeso pueden sufrir de prejuicios, de estigmas que hacen que también su calidad de vida y su entorno y comportamiento social cambien mucho y eso aumenta la mortalidad. El enfoque de Obesity Canada en relación a la 5A es una herramienta muy importante. Tenemos que tenerla en cuenta cuando hacemos evaluación de nuestras pacientes porque hay que tener impactos positivos en adherencia a un plan de tratamiento. Entonces, pida permiso para hablar sobre el peso y explorar la disposición, evalúe los riesgos relacionados con obesidad y profundizar en las causas que pueden haber llevado a una obesidad, asesore sobre los riesgos en la salud reciente, a corto, mediano y largo plazo
y las opciones que podríamos tener sobre tratamiento. Y acuerde con la paciente sobre los resultados de salud y los objetivos de comportamiento que podamos alcanzar. Y al final, pues acompaña al paciente a todo de acceso, disponibilidad de recursos y proveedores de la salud, porque este es un manejo integral que requiere complementar desde todos los aspectos de vista el manejo de nuestras pacientes en obesidad. El trastorno del apetito es una cosa seria. También tiene implicaciones neuronales a nivel del hipotálamo, a nivel del sistema mesolímbico y del lóbulo frontal. Esto hace entonces que tengamos un problema serio en relación a la regulación del apetito. Pero también hay unos mediadores del tejido adiposo, en el páncreas, en el intestino y en otros órganos que influyen sobre la alimentación de nuestras usuarias, de nuestras clientes. Las funciones cognitivas de la corteza prefrontal hacen un control de ejecución sobre la elección del tipo de alimentos, sobre la decisión del consumo de alimentos, y esa interconectividad neuronal impulsa el verdadero comportamiento alimentario. Sabemos que a menor ingesta de alimentos, dietas hipocalóricas, una mejor actividad física, el balance energético negativo va a desencadenar en una serie de acciones metabólicas y neurohormonales de adaptación que pueden servir. Por eso es tan importante medir el índice de masa corporal, el perímetro de la cintura, una buena historia clínica y un examen físico completo, y tener exámenes de laboratorio que nos permitan identificar el fenotipo de nuestra paciente en obesidad y el riesgo, sobre todo en aquellas que tienen índices de masa corporal no tan altos, que nos define el fenotipo en el riesgo. El tratamiento de la obesidad debe centrarse en mejorar la salud y el bienestar global de la paciente. No solo debemos enfocarnos desde el punto de vista de pérdida de peso. Hay muchas creencias alrededor de que la obesidad, sí, en nuestras pacientes afectan la calidad de atención que reciben. Muchas pacientes son estigmatizadas desde los consultorios, pero en obesidad debemos tener algunos conceptos primordiales. Ojo, no es que todas nuestros pacientes sean irresponsables y consuman alimentos de manera desenfrenada. No es que les falte fuerza de voluntad, porque eso incrementa la culpa y avergüenza al paciente. Debemos mirar las influencias negativas en realidad relacionadas con la calidad de atención que le vamos a ofrecer a nuestros pacientes, porque estamos bajo una condición crónica que requiere un manejo integral. Reconocer la obesidad debe ser un punto clave en la guía de práctica clínica que todos instauremos en nuestras instituciones de salud, tanto como ginecólogos, médicos de familia, geriatras, médicos internistas. Debemos enfocarnos para que una paciente, digamos, se enmarque dentro de un proceso multidisciplinario. Entonces, los ginecólogos en la peri y en la menopausia debemos tener un consentimiento de nuestras pacientes para ofrecer una consejería y ayudar al manejo de la mejor manera posible. Evaluar la paciente con una buena historia clínica, identificar las causas primarias que pudieron llevar a esta obesidad, las complicaciones a que puede estar sujeta nuestra paciente y todas las barreras de tratamiento. Plantearle opciones básicas relacionadas con estilos de vida saludable, terapias nutricionales y actividad física, y por supuesto, cuando sea necesario, la intervención complementaria que hace parte de un proceso de adaptación e intervención psicológica y en algunos casos farmacológica o quirúrgica. Hay que concertar objetivos, objetivos centrados en el valor que la persona tiene sobre lo que vamos a ofrecerle en intervención para mejorar su salud. Y el compromiso del ginecólogo siempre será en el seguimiento clínico, no abandonar la paciente. Te voy a remitir al endocrinólogo y te voy a remitir al cirujano de obesidad y hasta luego, no te vuelvo a ver. No, así no es. Debemos estar comprometidos con nuestras pacientes. Es parte de nuestra consulta la necesidad de identificar sobrepeso y obesidad para poder llevar a las pacientes a un manejo integral, promover el enfoque holístico de la salud sobre lo que hemos hablado, comportamientos saludables, adoptar cuáles son las causas que incrementan el peso, evitar todos nuestros comentarios que estigmaticen a esta condición como una enfermedad. Siempre debemos medir talla, peso, perímetro de cintura, índice de masa corporal. Y nuestras pacientes en peri, en menopausia, que tienen IMCs elevados, siempre en cada consulta volver a medir perímetros de la cintura para identificar el incremento de esta adiposidad visceral o la reducción y considerar los riesgos a desarrollar. En la evaluación, pues los factores biológicos están relacionados con epigenética y genética. Hay mecanismos neurohormonales
Se pueden tener enfermedades crónicas concomitantes, obesidad relacionada con diabetes, relacionada con síndrome metabólico, relacionada con algunas otras enfermedades endocrinas como el hipotiroidismo o inclusive también, digamos, alteraciones psiquiátricas. El uso de medicamentos obesogénicos también debemos evaluarlo, las creencias que tengan nuestros pacientes en relación a la nutrición y estilo de vida, todos los determinantes sociales en salud que pueden, así como su entorno vivencial que pueden afectar a las pacientes y pues por supuesto una historia que pueda encontrar algunas experiencias negativas anteriores. En los factores psicológicos, estado de ánimo, ansiedad, un trastorno de ajuste por ansiedad por comer, un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, alteraciones en la autoestima y las creencias que cada paciente pueda tener. El juicio clínico es importante. También o solicitar pues exámenes de laboratorio, de imágenes diagnósticas, tomar la tensión arterial en ambos brazos es importante, medir una glicemia en ayunas, una hemoglobina glicosilada, el perfil lipídico que nos evalúa un riesgo cardiometabólico y unas transaminasas que nos ayudan a identificar un hígado graso no alcohólico. Las opciones de tratamiento son múltiples y deben estar orientadas desde el punto de vista individual en cada paciente. Mirar qué es lo que está alterando el peso, asesorarlas en cambios de comportamiento desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista de actividad física, pero también el apoyo psicológico que debe complementar el manejo médico que realicemos cuando sea necesario las intervenciones farmacológicas o quirúrgicas. El principal objetivo del tratamiento es reducir peso corporal, controlar o disminuir las patologías asociadas. Una dieta hipocalórica más actividad física hacen parte de un cambio de estilo de vida que nuestros pacientes deben tener y si no se consigue, pues el tratamiento farmacológico será una segunda opción. En obesidad grado 2 se contemplaría un tratamiento quirúrgico si la paciente tiene enfermedades crónicas concomitantes y no se logra el objetivo propuesto, pero en obesidad grado 3 el tratamiento quirúrgico va a ser muy importante si no se ha conseguido pues que logre bajar de peso con todas las medidas anteriores farmacológicas. La actividad aeróbica, porque tenemos que hablar de nutrición y ejercicio. Se recomiendan de 30 a 60 minutos al menos 4 días en la semana. Eso puede llevar a pérdidas muy pequeñas de peso, pero en general mejora la respuesta cardiometabólica. Perder peso y mantenerse es lo más complicado, pero también requiere que la paciente haga una reducción de la ingesta calórica y que se adhiera al comportamiento nutricional en el largo plazo. Así que la terapia nutricional ni el ejercicio deben ser aislados. Siempre hay que tener un estándar que promueva a la continuidad en el manejo de nuestros pacientes y que a veces reducciones pequeñas de un 5% del peso, eso mejora las patologías asociadas y disminuye el riesgo de morbilidad asociada. Entonces, pues tenemos que entender que algunos pacientes podrán bajar más rápido, otras menos, y eso va a depender de muchos factores que hacen que individualicemos en cada paciente el manejo. Realmente una reducción del peso corporal del 5%, hay beneficio en el colesterol total, en el LDL y en los triglicéridos. Las dietas hipocalóricas también pueden mejorar una pequeña respuesta en el HDL, disminuyen los picos de insulina, disminuyen glicemia y la tensión arterial diastólica y sistólica también van a tener un comportamiento a reducción mucho mejor. También las pacientes, aún con porcentajes pequeños, han mostrado que su mejoría en la calidad de vida es importante. No perder peso más de 4 kilos al mes. Eso es recomendable. No debemos ser exagerados porque debe haber un balance bioenergético en nuestros pacientes. Así que una dieta con un aporte de energía adecuado puede ayudarnos y disminuye, digamos, las posibilidades de que una paciente pierda y abandone el tratamiento. Dietas muy bajas en calorías, digamos, deben ser vigiladas por el médico, estar en supervisión continua porque a veces pueden alterar parámetros nutricionales importantes del día a día y dependiendo de lo que nuestra paciente desarrolle en su hábito normal. La dieta hipocalórica siempre debe tener unas estimaciones energéticas. Para que el peso corporal baje 1 kilo en una semana es necesario reducir entre 500 a 1000 kilocalorías diarias. En proteínas, más o menos esperamos un 20-25% de las necesidades energéticas diarias, lo mismo que en grasa, un 20-25% de las necesidades. Para en carbohidratos, bajar a entre 45 y 50% de las necesidades energéticas diarias. Las dietas hipocalóricas deben tener fibra. Son importantes que tengan fibra porque nos ayuda también a eliminar alimentos de alto índice glucémico.
el número óptimo de comidas que debe tener una paciente podría ser de 4 a 5 comidas al día, cada 3 horas, o inclusive depende del ritmo laboral o el ritmo diario, podría ser hasta 7 veces al día. El agua, el consumo de agua es importante, pero se recomiendan alrededor de 2 litros de agua sin gas al día y limitar el exceso de ingesta de sal de mesa. ¿Qué se sabe de la dieta mediterránea y menopausia? Para terminar, el patrón dietético no restrictivo ha mostrado ser bueno tanto en población mediterránea como en población no mediterránea. En realidad no hay una dieta exacta. Lo que se sabe es que tiene que tener un buen consumo de aceite de oliva, frutos secos, verduras, frutos y cereales, consumo moderado de pescado y aves, reducir lácteos, carnes rojas y carnes procesadas, lo mismo que los dulces, y vino con moderación en las comidas. Las mujeres en peri y posmenopausia con adherencia a largo plazo con la dieta mediterránea pueden reducir riesgo cardiovascular e incidencia de eventos cardiovasculares, pueden mantener densidad mineral ósea buena y una composición corporal muy positiva, ayudar a disminuir el deterioro cognitivo de la edad, disminuye el riesgo de cáncer de mama y se ha demostrado también disminución del riesgo de mortalidad por cualquier causa. Pero las mujeres en peri y posmenopausia con una adherencia a corto plazo también pueden mejorar síntomas vasomotores, los riesgos cardiovasculares sobre tensión arterial, perfil lipídico y glicemia también mejoran y estado de ánimo y síntomas depresivos. Las intervenciones psicológicas y las intervenciones conductuales son muy importantes. Ayudan a guiar a la paciente en perimenopausia hacia adoptar las recomendaciones que tenemos con ellas a largo plazo. No lo podemos olvidar, el tratamiento farmacológico para perder peso y permitir que la paciente se sostenga, pues se puede ofrecer en pacientes con índices de masa corporal por encima de 30, pero si está entre 27 y 30 y tiene complicaciones médicas como diabetes, hipertensión no controlada, podemos ayudarle con un tratamiento farmacológico. Por otro lado, pues digamos en el uso del manejo del farmacológico, pues hay varios fármacos que podríamos combinar o que harían parte de un manejo conjunto con endocrinología para ofrecerle una opción a aquellas pacientes con mayor riesgo, a aquellas pacientes que tienen una categoría mucho más importante de la obesidad y que requieren de un plan de complementario que ayude a todo lo que hemos hablado de estilos de vida saludables. La cirugía bariátrica es una opción. Si un IMC es mayor de 40, cirugía bariátrica es una opción a considerar muy importante. Un IMC entre 35 y 40, pero con comorbilidades relacionadas con la obesidad, también se benefician de la cirugía bariátrica. Y todo esto tiene que estar complementado con una asesoría del equipo multidisciplinario en donde se sopese las expectativas de la paciente, su condición médica y, por supuesto, los riesgos y beneficios esperados de una cirugía. Centrarse en expectativas realistas tiene que ser el objetivo de una terapia, con objetivos logrables, orientados hacia el cambio de comportamiento en pro de resultados benéficos. En el consultorio, los ginecólogos, los médicos de familia, los geriatras, los internistas y en muchos de nuestros países los médicos generales deben reforzar el reconocimiento de factores determinantes sobre el exceso de peso. Nuestras acciones reforzarle a las pacientes acciones conductuales que mejoren su salud en general, que el estilo de vida saludable e independiente del peso es prioritario y fundamental. ¿Qué podríamos tener como recomendaciones finales? Bueno, nuestros pacientes en perimenopausia con IMCs por encima de 25 y por debajo de 30 podrían estar en control con el ginecólogo. Aquellas que requieran cirugía ginecológica o que tengan un síndrome de ovario poliquístico podrían continuar en el manejo del ginecólogo. Si ya identificamos un síndrome metabólico, referir al endocrino es una opción muy importante que beneficia un plan de manejo complementario. Pacientes con IMC entre 27 y 30, pues hay que mirar si hay complicaciones o no asociadas, si se considera o no la opción de una cirugía para referir al endocrinólogo y poder considerar el manejo complementario. Debemos trabajar en el fortalecimiento de que nuestras instituciones universitarias formen a los profesionales de la salud en ofrecer planes de manejo integrales a la mujer en perimenopausia con sobrepeso u obesidad. Muchas barreras en programas interdisciplinarios para el tratamiento de obesidad, muy pocos. Barreras sobre dificultad del acceso de proveedores de atención médica para el manejo de la obesidad, muy pocos. Tiempos de espera prolongados para cirugía en nuestras instituciones de salud o en las entidades promotoras de salud. Y muchos de los tratamientos son costosos,
que requieren el apoyo de las instituciones que brindan salud en cualquiera de nuestros países. Pocos profesionales capacitados para el manejo de la mujer en sobrepeso o obesidad, al menos en Latinoamérica lo hemos experimentado y es algo a lo cual tenemos que apuntar. Muchísimas gracias por su atención. Pues muchas gracias a ambos por sus brillantes disertaciones. Realmente hay ya una serie de felicitaciones reconociendo su trabajo y su talento, desde luego. Y bueno, pasaríamos a la sesión de preguntas que tiene el auditorio. En primer lugar, bueno, pues quisiera preguntarle al doctor Hernández, a una paciente que acude con nosotros en esta etapa de la vida, en la transición perio posmenopausia, que tiene sintomatología vasomotora, ¿cuál sería el plan de manejo desde el punto de vista tiroideo? Es decir, ¿qué examen le solicitamos? Y ahí mismo quizá me puedes contestar cuáles son los signos que nos pueden sugerir que esa mujer curse con un hipotiroidismo. Ok. Bueno, signos prácticamente no hay ninguno. Es una paciente que clínicamente está sana, pero que durante su paneo de exámenes de laboratorio, ya lo veíamos anteriormente, puede tener una hiperlipidemia sin tener antecedentes de ninguna naturaleza. Aunque esa hiperlipidemia puede también depender del hipoestrogenismo. Cuando una paciente tiene síntomas vasomotores y le sacamos su panel de hormonas y tiene una T3 libre normal, una T4 libre normal y una TSH normal, es decir, abajo de 4.2, idealmente deberíamos de manejar los síntomas vasomotores como que fuera una paciente menopáusica sin hipotiroidismo y como estamos acostumbrados a manejar a las pacientes con síntomas vasomotores, ya sea con terapia hormonal de reemplazo o con terapia no hormonal. Ok. Para el profesor Huber Canaval, pues hablabas justo de cuál es el rol del ginecólogo y la pregunta inicial sería, una paciente que nosotros recibimos con esta tipo de obesidad, ya sea 1, 2 o 3, o inclusive con la que tiene mucho deseo de bajar de peso, que se encuentre categorizada por abajo de 30, de acuerdo a lo que presentaste, ¿debe ser manejada siempre por el ginecólogo o en qué momento debemos de remitir a otro colega que puede ser un endocrinólogo, qué sé yo? Sí, es importante entender que el concepto de médico primario. El médico primario es el que primero ve a la paciente. Puede ser el internista, el médico de familia, el geriatra, el ginecólogo. Y ahí los ginecólogos somos médicos primarios por excelencia. Y identificamos una paciente con sobrepeso, obesidad, con o sin comorbilidades y decimos, bueno, mi paciente cumple criterios para ser remitida al endocrino, por supuesto, pero no abandonar la paciente. El ginecólogo debe entender que hay exámenes básicos como perfil lipídico, transaminasas, unas glicemias una hemoglobina glicosilada, que hacen parte del paneo normal de exámenes que solicitamos a nuestros pacientes en la consulta en menopausia. Eso es, digamos, básico. Así que identificamos rápidamente qué condiciones mórbidas se asocian y, por supuesto, entendemos relacionadas con el sobrepeso y debemos acompañar a la paciente, así vaya al endocrino, así vaya al cirujano de cirugía bariátrica por sobrepeso, obesidad, debemos continuar el manejo y el seguimiento de las pacientes. Pero en condiciones donde el índice de masa corporal es menor a 30 y no hay comorbilidades importantes, el manejo debe ser primariamente por el ginecólogo. ¿Y por qué debe ser por el ginecólogo? Porque saturaríamos la consulta de los endocrinos en nuestras, digamos, instituciones o en nuestras ciudades. Y por supuesto, muchas de estas condiciones de sobrepeso o obesidad podemos manejarlas con estilos de vida saludables, podemos manejarlas con una clínica de obesidad integral donde haya una terapia conductual
donde muestren los beneficios a la paciente, y casi que el 50% de las pacientes podrían estar solo en manos del ginecólogo, del geriatra o del médico de familia, y podrían ser manejadas sin sobrecargar la consulta del endocrino. Y como dijimos, aquellas que tengan, digamos, obesidad grave, aquellas que tengan mala respuesta a los primeros condicionantes de manejo, y aquellas que tengan patologías endocrinas asociadas fuertes relacionadas con la obesidad, pues deben ser evaluadas por el endocrino para complementar su manejo. Doctor Hernández, pregunta el profesor Yenesani, a quien agradecemos que esté presente, desde luego. ¿Con qué frecuencia se debe evaluar la TSH y la T4 después de la menopausia en una paciente asintomática? Bueno, si es una paciente asintomática y no tiene tratamiento tiroideo, en condiciones óptimas, le estamos manejando su climaterio y su posmenopausia. Particularmente se sugiere que haya un manejo independientemente del resto de exámenes, independientemente de la mamografía, etcétera, un perfil de lípidos cada 12 meses y una T4 libre y una TSH cada 12 meses. Partiendo de la base de lo que mencionábamos, que mientras mayor es la mujer, mayor es su posibilidad de alteraciones en sus pruebas tiroideas. Es un error sacarle en el panel inicial de diagnóstico pruebas tiroideas, y si están normales, no volvérselas a sacar. En condiciones normales debería de hacerse, así como se pide el perfil de lípidos, también el panel tiroideo, cada 12 meses. Ok, muchas gracias. Doctor Canaval, nos pregunta la doctora Nava Loyola, de México, de Ciudad Juárez particularmente. Bueno, pues ahí hace una pregunta que me gustaría que tú respondieras, que cuáles serían los cambios en los niveles de la leptina en la mujer en esta etapa de la vida, es decir, en la transición peri-posmenopausia, y si sería adecuado utilizar algún tipo de medicamentos para bajar de peso. Ella habla particularmente de los anorexigénicos, pero bueno, me gustaría tu comentario en general, ¿no? Si leptina alterada en pacientes con sobrepeso o obesidad, digamos que su evaluación o su chequeo no es, digamos, tan importante, porque esta es una patología que, a diferencia del hipotiroidismo que nos ha explicado ampliamente el profesor Hernández, esta es una patología que se ve, ¿no?, que se identifica relativamente fácil. Entonces, sí, por supuesto que hay una serie de alteraciones endocrinológicas muy importantes que se suceden. Recordemos que el adipocito es un órgano endocrino y que desde los últimos años hemos encontrado una cantidad impresionante de acciones y de alteraciones que pueden sucederse desde el adipocito. Así que, por supuesto que hay alteración en el patrón de leptina y de otros tantos componentes que hacen parte de que entendamos que el sobrepeso y la obesidad es un condicionante integral de manejo integral, por supuesto, y multidisciplinario. O sea, desde ese punto de vista, sí, hay esa alteración y hay unos aspectos muy importantes que pues no podíamos profundizar tanto y en detalle en esta presentación, pero que son de consideración clara. Y el otro aspecto de la pregunta de la doctora era relacionado con, recuérdame, Cotemo. Oxígenos. Los El uso anorexígenos. Sí, 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 de bien, acuerdo. sí. En el tratamiento farmacológico es parte del proceso, digamos, primera etapa, estilos de vida saludables, ¿cierto? Relacionados con dietas hipocalóricas, controladas y supervisadas, con incremento de la actividad física que deben desarrollar todas nuestras pacientes. Eso es el pilar fundamental. Terapia conductual y acompañamiento con psicología, gente que tenga a su conocimiento el manejo de algunas alteraciones que pueden afectar su calidad de vida. Y el siguiente paso es el uso de fármacos, y los anorexígenos podrían, si tenemos una paciente de trastornos de ajuste de ansiedad con necesidad de comer seguidamente, puede beneficiarse de algunos planes de manejo específicos. Entonces, ese es un aspecto a considerar, pero importante clarificar y especificar. No es para todas, no es para parte del proceso, ya pasó la etapa 2, ahora sigue la etapa 3, no.
No, no, hay que definir qué le beneficia más a la paciente bajo sus condicionantes previos que determinen qué es mejor, un bupropión o mejor utilizar un análogo, digamos, el tipo de obesidad que tiene, las comorbilidades que enfrenta y, por supuesto, qué la lleva a que no pueda obtener resultados buenos con estilos de vida saludables. Muchas gracias. La doctora Ana Rado pregunta, Luis, ¿cuál es el estándar del nivel de TSH para pre y posmenopausia? ¿Y en dónde la podemos catalogar ya como hipotiroidea o bien en qué momento derivar con otro especialista como el endocrinólogo? A ver, si no tiene síntomas o no podemos diferenciar entre los síntomas climatéricos con los del hipotiroidismo y le sacamos un panel tiroideo y tenemos una TSH abajo de 4.2 con una T4 libre abajo de 1.8, nos quedamos tranquilos y simplemente hacemos el seguimiento, le damos tratamiento manejándole su menopausia y nos quedamos haciéndole, como mencionaba, controles cada 12 meses. Si la TSH está entre 4.2 y 10, pero tiene una T4 libre normal, estamos ante un hipotiroidismo subclínico y si ella tiene síntomas, eso me invita a tratarla con levotiroxina, pero si es totalmente asintomática y tiene, por ejemplo, un 6.2 de TSH, la observo, la documento, ya no le saco pruebas a los 12 meses, sino que yo personalmente se lo saco a los 6 meses para ver si en algún momento esa T4 libre se va a modificar para ver en qué momento dar o no darle tratamiento. Pero en condiciones óptimas, una TSH abajo de 4.2 y una T4 libre abajo de 1.8. Huber, el doctor Bedoya Torres de México, de Morelia particularmente, nos pregunta si en la reducción que tú mencionabas del 5%, específicamente en la mujer que tiene obesidad mórbida, sería suficiente para disminuir el riesgo cardiovascular y la resistencia a la insulina. Sí, fíjate que reducciones pequeñas logran efectos muy importantes. 5% uno diría es demasiado poco, pero lo que se ha visto es mejor perfil lipídico, mejor hemoglobina glicosilada, mejor niveles de tensiones arteriales, o sea, logra encontrar, digamos, la regulación de su tensión arterial y se ha visto en las encuestas que las pacientes experimentan que su calidad de vida mejoró muchísimo. Y entonces uno diría, pero es que has bajado muy poco. No, o sea, lo importante no es si baja mucho o poco, lo importante es bajar. Lo segundo, sostenerse. Pero 3 a 5% ya muestra resultados positivos sobre parámetros de riesgo cardiovascular. Parece poquito, pero es muy importante. Y más importante todavía, si logramos que se sostenga y haga reducciones pequeñas en el tiempo, pero nunca ascensos. Esa es una de las tareas más importantes, que nuestras pacientes no vuelvan a retroceder, no hagan ascensos sobre el peso que ya habían logrado reducir. Bueno, sí, creo que, digo, complementando un poco, y tú lo demostraste muy bien en el artículo que presentaste de la dieta mediterránea, ¿no? De Antonio Cano, en el cual simplemente esta pequeña disminución de ganancia de peso, inclusive con la dieta, te repercute en un beneficio en la morbilidad muy alto. Y quisiera aprovechar contigo mismo, ¿qué piensas de los análogos de la GLP-1? Si podrían ser utilizados como una estrategia general para reducir el impacto de la obesidad y la diabetes en las mujeres en la posmenopausia. Han mostrado resultados muy buenos, muy halagadores. Son parte del armamentario médico que se tiene para lograr
desde el punto de vista farmacológico, reducción de peso en pacientes con sobrepeso y obesidad. En menopausia se pueden usar, por supuesto, pero volvemos a insistir que no hacen parte del plan A ni del plan B, harán parte del plan C o D que podamos instaurar. Sí, estos análogos son claves. Hoy y cada día vamos a encontrar, digamos, opciones terapéuticas más interesantes. De verdad que los resultados han sido bastante halagadores. No nos vamos a profundizar. En muchas ocasiones, digamos, ha sido una fortaleza del manejo que los médicos endocrinólogos han desarrollado, pero que otras especialidades que nos adentramos en aspectos endocrinos específicos y en el caso de los ginecólogos que manejamos menopausia, que nos corresponde esta temática como parte integral de la atención primaria, que era lo que yo insistía. Y por supuesto, tenemos que entender que una opción muy importante es el uso de estos fármacos y yo creo, Cuauhtémoc, que debemos cada vez más adentrarnos, no para robar escenarios, sino para complementar escenarios de manejo, porque muchas pacientes tendrán que exclusivamente ser manejadas y controladas en un equipo que incluya ginecólogos, que incluya geriatras, que incluya médicos de familia, que incluya endocrinólogos, que incluya cardiólogos, que incluya ortopedistas y fisiatras y que incluya psicólogos, psiquiatras y por supuesto cirujanos que hagan manejo de cirugía para obesidad y sobrepeso. Aquí es una pregunta para los dos y me gustaría el comentario de ambos. Si quieres empezamos contigo, Luis. El doctor Sergio Fajardo de Guadalajara, México, pregunta, bueno, además de felicitarlos, que en una paciente que tiene peso ideal, si la terapia hormonal incrementa el peso y bueno, ¿qué debemos de hacer? Ese sería un escenario, pero por otro lado, una vez que me contesten eso, me gustaría que complementaran precisamente en una mujer con obesidad, cualquiera que ésta sea, que tiene síntomas vasomotores, ¿cuáles serían el tratamiento que ustedes considerarían si no tiene contraindicación en el área de mama ni genital, desde luego? Luis, primero ¿Listo yo? tú. Sí. Ok. La terapia hormonal de la menopausia, particularmente utilizando estradiol, no tiene por qué modificar el peso de la mujer en la etapa de la menopausia. El problema es de que hay un mito alrededor de las hormonas, sobre todo de los estrógenos, que aumentan el peso. Realmente no, al contrario, si algún beneficio tiene el estrógeno es ayudar a que se normalice el metabolismo de la mujer, que después de la menopausia se vuelve lento y que por supuesto, entre otras cosas, por eso comienza a ganar de peso. De tal manera de que en condiciones óptimas no hay ninguna contraindicación, pensando en peso nada más, para utilizar terapia hormonal de la menopausia. Y por supuesto, cuando tengo síntomas vasomotores en una mujer en la transición menopáusica o en la menopausia, para mi gusto, la terapia hormonal de la menopausia es la primera opción hormonal para tratar la misma. Le mando un abrazo y un saludo a Sergio hasta donde está. De acuerdo con el profesor Hernández. Solo quisiera, aprovechando que tengo el uso de la palabra, para dos comentarios. El número uno, lo que preguntaba Rafa, que es muy importante cuando pensamos en perfil de lípidos, obesidad, insulino resistencia. Cuando uno piensa en que tiene una paciente con un índice de masa corporal arriba de 30, con una circunferencia abdominal arriba de 28, muy probablemente esa paciente va a ser insulino resistencia y por consecuencia hiperinsulinemia. Y la hiperinsulinemia lo que hace es alterar negativamente el catabolismo de LDL y de HDL y a corto mediano plazo esa paciente tiene arteriosclerosis porque tiene aumentado su colesterol total. De tal manera de que, como bien decía Huber, es importante tratar de, en la manera de lo posible, con las medidas, él decía plan A, plan B, plan C, tratar en la manera de lo posible de bajar a lo normal. Y por supuesto que quisiera aprovechar la oportunidad, aunque nadie ha hecho la pregunta, que cuando pensamos en usar tratamientos para bajar de peso y pensamos en Ozempic, idealmente, el consejo es, por favor,
no lo usemos si la paciente solo lo quiere utilizar para bajar de peso. Porque recordemos que es un tratamiento del grupo de los H1, es un tratamiento para diabetes, no para obesidad. Como efecto secundario se ha encontrado que bajan de peso y lamentablemente bajan de peso muy dramáticamente. Y digo lamentablemente porque hoy por hoy esa es la herramienta que está utilizando mucha gente para bajar de peso cuando está obesa. El problema es que, ojo, porque si está obesa, pero no tiene diabetes y va a utilizar medicamentos como el Ozempic, perfectamente puede entrar en problemas de acidosis metabólica, problemas metabólicos que comprometen su salud y su vida misma. Entonces, la recomendación es, cuando nos llegue una paciente que se automedicó el Ozempic o que se lo medicó la amiga, la vecina, la comadre en el gimnasio, idealmente hagamos un plan educacional adecuado para quitarle el uso del medicamento. Y si tanto la gana, pues entonces ir a usar liragliptida, que es un medicamento adecuado, que es tratamiento, aunque viene de la misma línea, de las mismas sales, es un medicamento específico para bajar de peso. Claro, la incomodidad, la inyección subcutánea todos los días en comparación de la otra semanalmente, o sea, cuando se le quieren encontrar beneficios a un medicamento, se le encuentran, y cuando se le quieren encontrar limitantes, también se le encuentran. Pero si vamos a utilizar algo de ese tipo para ayudar a bajar de peso, utilicemos liragliptida. Por supuesto que no como primera elección, sino como segunda o como tercera elección. Juven, De acuerdo total. quisiera volver y hicieras el comentario nuevamente sobre mujer obesa y terapia hormonal, dado que un gran porcentaje de las mujeres que recibimos en consulta, en las cuales tienen indicación para tratamientos hormonales, muchas veces ponen una barrera simple y sencillamente porque ellas creen que al prescribirle tratamientos hormonales van a subir de peso. Quisiera nuevamente tu comentario para reforzar esta parte. Es Y que lo es peor, parte del... Cuauhtémoc, y Perdón, lo dale, peor dale, es Julio. que, dale, es que en algunas ocasiones a algunos médicos les han hablado mal de la terapia hormonal. Eso es peor todavía, porque está bien que la paciente, desde el punto de vista de su ignorancia, no entienda por qué las terapias hormonales están relacionadas con el peso, pero que otro profesional de la salud se lo explique es terrible, y eso pasa en nuestros países de manera irresponsable. Pero como estaba hablando el profesor Hernández, es importantísimo considerar que la terapia hormonal puede usarse con tranquilidad, que el sobrepeso podría estar relacionado a veces en algunos con algún tipo de progestágenos, pero que en la mayoría de los casos no hay una relación directa que podamos usar. Siempre, siempre, como todo, hay alguien que se sale de la curva y que muestra un comportamiento diferente a la gran mayoría. Y eso nos permite simplemente reevaluar y considerar otro aspecto de manejo que, por fortuna, tenemos varias opciones farmacológicas para considerar. Pero terapia de reemplazo hormonal en la menopausia es una opción muy importante para mujeres con sintomatología climatérica que no tengan contraindicación de su uso. Ok, para tú mismo, la doctora Maribel Dextre de Lima, Perú, pregunta cuál es la opinión sobre el ayuno intermitente para el control de peso en esta etapa de la vida. Bueno, como parte de los tratamientos, digamos, en las diferentes dietas han mostrado resultados variables. El ayuno intermitente en pacientes con sobrepeso no es tan aconsejable como uno quisiera, sobre todo cuando no hay una coordinación integral sobre una dieta que haga, digamos, reemplazos necesarios desde el punto de vista de sus necesidades proteicas, grasas o carbohidratos y el ejercicio. Pero muchos de nuestros pacientes con ayuno intermitente han logrado reducción de peso importante. En menopausia hay que ser un poco más cautelosos. Se podría utilizar bajo supervisión médica rutinaria y paulatina, viendo todos los parámetros, no solamente el laboratorio clínico, sino los que encontramos en el consultorio y también lo que la paciente experimente en relación a la tolerancia que el cuerpo hace con el ayuno intermitente. Pero en dietas hay mucho por hablar todavía. No estamos hablando que exista una en particular, y aquellas relacionadas con el ayuno intermitente deberán ser seleccionadas para pacientes muy específicamente y ver si la tolerancia es adecuada, se puede continuar, o si no va a ser una interrupción para un plan B.
Bueno, respecto a este mismo área, y sabemos que, por ejemplo, la mujer con obesidad tiene más sintomatología vasomotora, que mucha gente piensa que por la aromatización periférica pudiera no tener, y no es así. Lo que está documentado en los diferentes estudios es que la mujer obesa tiene inclusive más acentuado la sintomatología vasomotora. En ese sentido, la doctora Ayala, no sé si es nuestra Gaby Ayala de Quito, Ecuador, pregunta, bueno, cuando tú tienes una paciente que ya tiene niveles de estradiol suficiente, pero persiste con sintomatología vasomotora, ¿cómo lo explicas o cómo lo manejas, no? Ella además hace el comentario del papel de la FSH en el metabolismo, quizá porque hay diferentes estudios que han implicado, pero esto solamente ha sido estudios en animales, que la FSH tiene un componente que puede regular en la regulación del peso. Me gustaría sus comentarios, de favor. En primera instancia, digamos que estamos frente a una experta, es la doctora Gabriela Ayala, es una experta en el tema en Ecuador y en Latinoamérica, porque además es parte de sus jóvenes académicos la obesidad en menopausia. Bueno, definitivamente, digamos, lo que tú estabas explicando ahora también en relación a que las mujeres obesas podrían encontrar teóricamente con una mejor producción de estrógeno periférico, una reducción de la sintomatología climatérica, es todo lo contrario. Y está relacionado con el mismo metabolismo incrementado que tiene la paciente en sobrepeso y obesidad, que hace que los condicionantes de termorregulación a nivel neuronal se expresen mayor manera y la sintomatología vasomotora sea mucho más agresiva. En ese orden de idea, la correlación con FSH no es correspondiente y es más relacionada con todo de lo que significa para que una paciente en obesidad se desplace, haga movimientos, que eso le genera un metabolismo mucho más incrementado y por supuesto una generación de calor mayor. Así que a veces sí entendemos que en la menopausia hay un favorecedor condicionante hormonal y también, por supuesto, el envejecimiento normal del ser humano que favorecen, digamos, que la sintomatología pueda ser variable de una paciente a otra, pero más allá de niveles propios de FSH, es en las pacientes con obesidad y sobrepeso, pues la sintomatología es mucho más agresiva, es mucho más contundente y el manejo, como lo explicaba el profesor Hernández, debe ser primariamente con terapia hormonal. Y bueno, y aquí esta pregunta, pues dado que tú también eres experto en esto, Luis, la doctora Claudia Rey de Argentina, de Buenos Aires, nos pregunta si en pacientes no con obesidad, sino solo con sobrepeso, que manejas con terapia hormonal, si en tu experiencia has visto reducción o lo que quieras comentar. Me gustaría el comentario primero tuyo y luego, Huber, si quieres agregar algo. Adelante, nos quedan ya solamente 5 minutos. Hay muchas felicitaciones de diferentes colegas de Argentina, de aquí de México y de otros países. Tengo todavía un panel de cerca de 30 preguntas, pero el tiempo pues nos está llegando. Entonces yo creo que 5 minutos y cerramos. Adelante con la respuesta, Luis. Depende del escenario individual de la paciente que tengamos enfrente, porque si es una paciente menopáusica que tiene sobrepeso, que no es obesa y que voy a comenzar a utilizar terapia hormonal de la menopausia y tiene útero, entonces prefiero darle estradiol, además agregarle drospirenona. Sabemos el efecto antimineral o corticoide que tiene la drospirenona, que evita retención de líquidos, que evita edema, que evita congestión, que contribuye con el estradiol a mantenerle su peso. Y por supuesto, si tiene sobrepeso, aunque ella no me lo pida, yo le voy a proponer tratar de bajarle su peso a un índice de masa corporal adecuado. Eso obviamente es mucho más sencillo porque se implementarán estilos de vida saludables con una terapia hormonal de la menopausia combinada que permitirá que ella en un primer tiempo mantenga su peso, pero que con el combinado de dieta y ejercicio y terapia hormonal de la menopausia, con un metabolismo normal, su peso comience a disminuir lento, pero va a comenzar a disminuir.
y el ejercicio en la práctica privada lo he visto marcadamente. Claro, no puedo comportarme de la misma manera con una paciente obesa porque ahí la mecánica y la conducta a seguir es diferente. Es Ok. diferente en cuanto al manejo, pero de que le doy terapia hormonal de la menopausia, se la doy. O sea, yo siempre he pensado que la mujer tiene dos escenarios. El escenario de la etapa reproductiva donde produce estrógenos y esos estrógenos en cantidades navegables son los que la mantienen sana. Y otro escenario, el del hipoestrogenismo cada vez más manifiesto y cada vez más lejano de la menopausia, en donde hay consecuencias en corazón, en hueso, en cerebro, en piel, en tracto geniturinario. Y yo trato en el plan educacional de no asustar a mi paciente, sino tratar de convencerla de los beneficios que tiene la terapia hormonal de la menopausia. Y por supuesto, en peso también. De acuerdo total, de acuerdo total. Ese es, digamos, el pilar de las acciones. Bueno, ya habías contestado, me parece, esta pregunta, pero bueno, vuelvo a reiterar. La doctora Cecilia Flores nos comenta que en la sociedad norteamericana de tiroides, a partir de los 35 años, las pruebas de tramizaje para hipotiroidismo se hacen cada 5 años, pero cada cuándo se debe hacer en la mujer en la transición a la menopausia o ya en la perimenopausia. Si, Es si decir, me hacer baso en, el tamizaje. Ok, si me baso en protocolos establecidos y encuentro a una paciente en la transición menopáusica a la que le pido el panel tiroideo y está completamente normal y no tiene sintomatología, o la sintomatología similar a la del hipotiroidismo, que es de climaterio, se la resuelvo iniciándole terapia hormonal, me quedo con eso y a los 3 o 5 años le hago un control de panel tiroideo, siempre y cuando en el proceso, en el camino, no me modifique no me presente, no me comience a presentar sintomatología. Si ella sigue cansada, con caída de cabello, con resequedad de piel, con depresión, con cansancio y agotamiento, y la tengo con una dosis de, voy a mencionar algo por decirlo, 2 miligramos de estradiol con drospirenona o con dienogest, muy probablemente estoy pensando que los síntomas que tiene, que teóricamente eran menopáusicos, que no se están resolviendo con la terapia hormonal de la menopausia, pueden ser el inicio de un hipotiroidismo. Entonces no voy a esperar los 5 años que sugiere la Academia Americana, sino que le vuelvo a sacar pruebas tiroideas para verificar sus concentraciones y ver si además comienzo con otro tratamiento. Y Esta otra sería cosa la que yo última. quisiera agregar, Sí, perdóname, adelante, es que adelante, adelante. digamos que en las regiones cambian. Nosotros acá en el Valle del Cauca, que es una provincia, un departamento de Colombia, en la zona de Candelaria, digamos, se identificó la Universidad del Valle en el suelo muy bajos niveles de yodo y la enfermedad tiroidea era mucho más prevalente con bocio, y de unos bocios increíblemente altos. Así que eso hizo parte de los grandes estudios que permitieron yodar la sal en el mundo. Y uno de los problemas que estamos teniendo ahora es que la gente ya no sala los alimentos y algunos escogen algunas sales que no están obligadas a ser yodadas, como sal marina o sal rosada o sal del Himalaya. Y por supuesto, también hay que mirar qué ocurre desde el punto de vista epidemiológico en nuestras regiones. Yo estaría de acuerdo totalmente con el profesor Hernández en que cada año debemos evaluarle la TSH y la T4 libre en nuestros pacientes porque estamos encontrando muchos trastornos en la producción de TSH de pacientes en algunos casos asintomáticas, pero en otros casos la paciente ni siquiera ha identificado la sintomatología como caída de uñas frágiles, caída del cabello, pacientes que están perdiendo estado de ánimo y cuando vamos a ver, estamos hablando de TSHs que están alteradas, como estaba explicándolo Luis, en relación a que debemos identificar tempranamente y creo que 12 meses es un tiempo suficiente para que estemos evaluando periódicamente a las pacientes. Voy a cerrar con esta pregunta, dado que, y agradezco mucho y pido una disculpa, hay grandes y queridos amigos de México, España, Argentina, por cuestiones de tiempo no puedo mencionarlos a todos, les mandan muchísimas felicitaciones, ya tendremos oportunidad de desglosar y de mandarles quién es para agradecerles de manera específica a cada uno. Pero hay 3 preguntas reiteradas ahorita en el chat.
¿Qué opinan ustedes? Y lo pueden unir si quieren con el tema que dieron, del uso de compuestos hormonales bioidénticos, particularmente del uso de pellets, y aquí pueden traspolarlo a las dos áreas que presentaron o de manera general, y con la respuesta de cada uno de ustedes que les pediría fuera breve, cerraríamos el webinar. Luis, ¿quieres empezar? Ok, yo voy a ser muy tajante en mi comentario. Yo siempre he pensado que los pellets son herramientas de mejora económica para el médico y no de beneficio para la salud de la paciente. Definitivamente yo no estoy a favor de darle los pellets a una mujer en terapia hormonal de la menopausia. Sin embargo, encuentro demasiados detractores en mi país en donde las esteticistas, los cirujanos plásticos, los médicos generales están poniendo el pellet, pero no están buscando el beneficio de la paciente, están buscando el beneficio para ellos. Yo en lo particular creo que las hormonas bioidénticas no tienen ninguna evidencia clínica como para poder utilizarlas en vez de una terapia hormonal de la menopausia. Fíjate Mis que, respetos para los que las usan. de acuerdo, fíjate que las pacientes que usan estos pellets, como es una carga importante de andrógenos, incrementan la actividad en los gimnasios, digamos, el gasto metabólico es mayor, ¿cierto? Pero pregunta, no estamos haciendo manejo de pacientes en sobrepeso o obesidad, inclusive algunas pacientes con pesos normales para moldear, para lograr de manera drástica resultados en su figura estética o en los resultados, digamos, de estado de ánimo y sexual. Pero desafortunadamente son tratamientos que tienen efectos colaterales, son tratamientos que no se pueden usar en el largo plazo, deben ser usados en el corto plazo y por supuesto la mayoría de las veces, si no todas, no están indicadas. Así que estoy de acuerdo con el profesor Hernández en que este tipo de tratamientos debemos restringirlos notoriamente y siempre mirar, digamos, tanto lo positivo como lo negativo que no hay que despreciar. Bueno, a nombre de la Sociedad Internacional de Ginecología Endocrinológica de la ISGE, a nombre del profesor Andrea de Genesani y de todo el board que la constituye, pues agradecemos mucho tanto al presidente de FLASOC, doctor Luis Hernández, como al presidente de FLACIM, doctor Huber Canaval, el haber aceptado participar y dejo para los anuncios que vienen para los siguientes webinars organizados por ISGE. Que tengan muy buen día. Aprovecho para comentar que este siguiente webinar, que será realizado el 6 de febrero del 2024 a las 20 horas, checar bien el horario, hora de Sao Paulo, Brasil, aunque será en portugués, habrá traducción al español. Para los que quieren unirse, 6 de febrero del 2024, 8 de la noche, hora de Sao Paulo. Favor de hacer la conversión. Que tengan muy buen día y nuevamente muchas gracias a todos por... obviamente con la invitación al próximo Congreso, 21 Congreso Mundial que se llevará a cabo en Florencia, Italia. Realmente va a ser un deleite los que ya han tenido oportunidad de checar el programa con grandes expositores del 8 al 11 de mayo del 2024, que además valga la pena mencionar de la espléndida ciudad que es Florencia, pues el buen clima que hace en esa época. Una cordial invitación y ahora sí me despido, que tengan muy buen día.